La historia del cementerio olvidado. En lo más profundo de un bosque oscuro y tenebroso, se alzaba un cementerio olvidado y maldito. Nadie se atrevía a acercarse a ese lugar, pues se decía que estaba habitado por espíritus vengativos y almas atormentadas. Las tumbas, cubiertas de musgo y lodo, se alineaban en filas desordenadas, como si el tiempo mismo se hubiera olvidado de este rincón siniestro. Un grupo de jóvenes valientes, motivados por la curiosidad y un deseo de aventura, decidió desafiar las advertencias y explorar el cementerio maldito. Entre ellos estaban Alex, un joven audaz, Julia, una amante de lo paranormal, Miguel, el escéptico del grupo, y Andrea, que solo estaba allí por su amistad con los demás. Una noche oscura y ventosa, el grupo se aventuró en el cementerio. Las ramas crujían bajo sus pies, y el viento susurraba secretos oscuros mientras avanzaban entre las tumbas. A pesar de su valentía aparente, todos sentían un escalofrío recorriendo sus espaldas. El aire estaba cargado de un aura de peligro y suspenso. Mientras exploraban, Julia tomó una antigua linterna y comenzó a buscar inscripciones en las tumbas. Leyó los nombres y las fechas de las personas que habían sido enterradas allí, y notó que muchos habían muerto en circunstancias trágicas y misteriosas. Alex y Andrea caminaban juntos, sus voces susurrantes apenas audibles en medio del silencio opresivo. Miguel, por otro lado, no parecía inmutado. Burlándose de las historias de fantasmas, bromeó sobre cómo el cementerio no era más que un montón de piedras viejas. Pero a medida que avanzaban, Miguel comenzó a sentir que algo estaba observándolos. Una sensación de paranoia lo hizo mirar nerviosamente hacia los árboles y las sombras en busca de cualquier indicio de movimiento. De repente una brisa helada pasó a través del grupo, y las luces de la linterna de Julia comenzaron a parpadear. Todos se detuvieron, mirando a su alrededor con inquietud. Pero antes de que pudieran reaccionar, oyeron un susurro inhumano que parecía surgir de todas partes. «¿Lo escucharon?», susurró Julia, su voz temblorosa. «Probablemente solo fue el viento», dijo Andrea, tratando de tranquilizarse. Pero entonces las tumbas comenzaron a temblar y a emitir un ruido sordo. El suelo bajo sus pies parecía vibrar, y el ambiente se volvió más cargado de energía maligna. Miguel se acercó a una tumba en particular, donde notó una inscripción que lo dejó sin aliento. «Es el nombre de mi bisabuelo», murmuró, su voz llena de asombro. Antes de que pudiera decir algo más, una niebla espesa comenzó a envolver al grupo. La niebla era tan densa que apenas podían ver a 1 metro de distancia. El pánico se apoderó de ellos mientras luchaban por encontrar una salida de la niebla y el cementerio. Cuando la niebla finalmente se disipó, el grupo se encontró en un rincón desconocido del cementerio. Las tumbas a su alrededor parecían más antiguas y deterioradas, y el aire era aún más opresivo que antes. Miguel, completamente perturbado, miró a su alrededor con ojos alarmados. De repente una figura sombría emergió de entre las tumbas. Era una figura alta y vestida con ropas tenebrosas, su rostro oculto en sombras. El grupo retrocedió, su miedo palpable en el aire. La figura avanzó lentamente hacia ellos, y cada paso que daba parecía resonar con el eco de un lamento eterno. Julia se adelantó sosteniendo su linterna temblorosa. La luz iluminó parcialmente el rostro de la figura, revelando ojos brillantes y una sonrisa retorcida. Su voz sonó en la oscuridad, lúgubre y angustiante. «Ustedes no pertenecen aquí», murmuró. El grupo temblaba de miedo, pero no sabían cómo escapar de la figura siniestra. La presencia malévola los envolvía, llenando sus corazones de una sensación de desesperación y terror. Fue entonces cuando Andrea recordó un antiguo cuento que su abuela solía contarle sobre cómo escapar de espíritus malignos. Rápidamente ella y el resto del grupo formaron un círculo y comenzaron a recitar palabras de protección. La figura sombría lanzó un grito gutural de frustración y retrocedió ante el poder de las palabras. A medida que el grupo continuaba recitando, la figura comenzó a desvanecerse lentamente, como si fuera una sombra que se disipaba con la luz del amanecer. Finalmente la figura desapareció por completo, y el grupo se encontró de regreso en el centro del cementerio. La atmósfera opresiva se había disipado, y el aire estaba tranquilo una vez más.
Respiraron aliviados, sintiendo que habían logrado enfrentar y superar el mal que acechaba en ese lugar maldito. Abandonaron el cementerio con el corazón acelerado y una sensación de asombro ante lo que habían experimentado. Se dieron cuenta de que habían desenterrado un antiguo secreto y se habían enfrentado a una entidad oscura más allá de su comprensión. Aunque la experiencia dejó cicatrices en sus mentes, también les recordó que en los lugares más oscuros y malditos, también pueden encontrarse fuerzas y poderes que desafían toda explicación.